Muy buenas amigos, ¿qué tal? Ya se ha completado la segunda semana de ingreso de Lele y ahora mismo le están haciendo la ecografía ahí dentro para ver si el bebé sigue creciendo. Yo creo que sí, porque ya ha engordado otro kilo más, pero bueno, ahora mismo lo sabremos. Está el hospital con muy poca gente porque son las vacaciones nacionales y con un poco de suerte hoy a Lele la mandarán a casa. Se escapa la enfermera, pero siempre viene a vacilarme. ¿Ya estás grabando otra vez? ¿Qué estás contando? Me parece que ya sale. Vale, ya ha terminado la prueba y no veáis qué susto me ha pegado Lele al salir por la puerta porque con la mascarilla me ha parecido que tenía muy mala cara. Pero qué va, tenemos muy buenas noticias porque el bebé ha recuperado prácticamente el tamaño y el peso que le corresponde para su estado de gestación. Bueno, todavía sigue teniendo un poco de cabeza de pepino, pero vamos a pensar que es la herencia del padre. Pero por lo demás muy bien, ya pesa 2 kilos y pico y eso quiere decir que en estas 2 semanas ha ganado unos 700 gramos o más. Va a salir bien ternesco y rechoncho, ya veréis. Yo creo que en el mes que le falta, hasta el momento estimado en el que dará a luz, podríamos llegar hasta los 3 kilos, pero bueno, esto no es una carrera, ¿eh? En fin, muy contentos, ahora vamos al médico y es casi seguro que manden a Lele a casa. De hecho, las enfermeras ya están un poco cansadas de ella. Estos días le comentaban, todavía sigues ahí, pero no te has ido ya. Aunque han tenido muy buen rollo todo el tiempo, ¿eh? La han tratado súper bien. Sí, son muy majas. Nos acaba de decir la enfermera que los pocos médicos que había se han ido a operar y entonces tenemos que esperar un rato hasta que acaben y le den de alta a Lele. Pero bueno, después de 2 semanas, por 1 hora más no pasa nada. Mientras tanto, aprovechamos que todavía tenemos el oxígeno para echarnos una siesta, que nos la merecemos. Menudas 2 semanas hemos pasado, de verdad. Yo he tenido unas pesadillas tremendas. Hoy he soñado que tenía que hacer los vídeos, pero al mismo tiempo salía de fiesta con mi hermano y un amigo. Y me llevaba el ordenador de sobremesa y la pantalla al bar. Yo ahí editando vídeos en medio del barullo, me robaban la pantalla, salía corriendo detrás del ladrón, luego al volver el ordenador había desaparecido y antes de despertarme en mi sueño estaba llorando y gritando porque nadie me ayuda. Lo bueno es que dentro de unas semanas, cuando Lele vuelva a dar a luz, todos le conocen como si fuese una más de la familia. Pero ya es hora de ir a casa, ¿eh? Hoy a la noche nos ponemos en el sofá, una serie, ¿eh, Lele? Qué a gusto. Ale, ya somos libres, a casa de vuelta. Una cuarentena más, ¿eh, Lele? Sí. Mucho ambiente, por las vacaciones nacionales. Nosotros normalmente no solemos salir en estas fechas porque está todo lleno de gente y este año también. Bien, pues ahora la madre de Lele nos va a hablar un poco de cómo fue su experiencia con el embarazo cuando la tuvo a ella. Pero antes queríamos aprovechar para volver a agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado estas 2 semanas y también para celebrar el éxito de la operación Zampabollos, que ha dado unos resultados muy buenos. El bebé ha engordado, Lele ha engordado, yo también he engordado, aunque esto no estaba dentro de los planes. Ya veremos lo que pasa en lo que queda de embarazo, pero si las cosas se vuelven a torcer es probable que no lo enseñemos porque ya os hemos mostrado los hospitales en China, el sistema sanitario, no queremos repetirnos y tampoco tenemos muy claro si queremos convertir este canal en una especie de reality show. Pero bueno, para cerrar un poco este tema, vamos a ver qué nos cuenta la madre de Lele sobre su experiencia cuando estaba embarazada y cómo ha cambiado todo desde entonces. 现在在中国，特别是大城市的发展很快，越来越现代化了。农村现在的变化也很大，人民的生活也提高了很多。但是30年以前的话，跟现在就不一样了。我来自农村，我们那个年代条件很艰苦，但是好多家庭生5、6个小孩。我们家一个哥哥一个姐姐，我们3个还是属于比较少的。我记得我们那个时候生小孩的话，都是在家的生的，都有农村的接生婆上门接生的，很少有人到医院里去生小孩的。60年代人民思想比较落后，医疗条件没有现在好。我怀乐乐的时候是1987年。那个时候，国家计划生育政策已经出来了，一对夫妇只能要1个小孩。80年代人民生活好多了，医院的医疗条件改善了很多，但是还是跟现在不能比的。我在整个怀孕期间只看了2次医生，第一次是我3个月的时候找医生确定我是不是怀孕了。这次检查我没有什么印象了，我觉得不是很全面，不像乐乐他们现在检查这么多。第2次去看医生是我怀孕5个多月的时候。
整个过程也很快，但是医生给我做个 B 超。一般情况下，医生不该告诉我宝宝的性别，因为那个时候好多人重男轻女的思想，防止他们打胎。但是我问医生以后，医生还是告诉我是个女孩。对我来说，男孩女孩都一样，但是我爱人喜欢女孩。当我们知道是女孩的时候，我们都很高兴。我怀孕的时候，每天工作10几个小时，在家做皮鞋，一直到乐乐出生的那天为止。1988年的1月4号晚上11点，我感觉肚子疼，发动了，我们就到医院去了。到医院去了后，第2天早晨6点钟就把乐乐出生了。乐乐出生的时候只有5斤2两，像个小猫，很瘦。因为那个时候我们很少吃肉，很少吃水果，每天就吃青菜和豆腐。乐乐现在宝宝偏小，医生可以跟他检查出来，可以帮助治疗。我们那个年代就没有这种医疗水平。那个时候我们怀小孩没想这么多，不像现在怀小孩的话，全家人特别重视，就像大熊猫一样的。Vale, pues ahí lo tenéis. No sé a vosotros, pero a nosotros nos ha hecho bastante gracia la comparación con el panda, porque de hecho hoy en día en este país tener hijos es todo un acontecimiento. O sea, la gente lo programa y lo prepara como si fuese un momento totalmente único y decisivo para la vida familiar, aunque ahora ya se pueden tener 2 hijos. Pero antes esto no era así y, como ha dicho la madre de Lele, los hijos se tenían mucho más a la ligera en todos los aspectos. Por ejemplo, Lele, al ver que las enfermeras se lo hacían cada día, se ha comprado un aparato para escuchar los latidos del corazón del bebé en casa. No es que los médicos se lo hayan pedido ni nada por el estilo, ella lo hace por si acaso, pero seguramente en los tiempos de la madre de Lele esto sería visto como una excentricidad. La gente en China se preocupa mucho durante el embarazo. Yo estoy en 2 grupos de WeChat de mujeres en mi situación, donde compartimos nuestra experiencia y nuestras dudas, y a veces es un poco demasiado. Todo el mundo tiene sus ideas y sus asuntos, y quizás es demasiada información. Sí, yo creo que Lele ya está un poco cansada de todo eso y lo que quiere es tener al bebé en sus brazos para ver directamente lo que le pasa y no tener que imaginarlo ni preguntar a los demás y estar todo el día preocupada. Y aunque a mí me afecta mucho menos, yo también estoy con ganas de que acabe, porque en el último tramo, sobre todo si surgen imprevistos, lo puedes pasar un poco mal con los nervios. De hecho, la madre de Lele, antes de venir aquí, participó en un programa para el cuidado de los bebés. Era un curso gratuito del gobierno, una especie de formación profesional, lo recibió en su pueblo y en principio ella no podía ir porque superaba el límite de edad, pero al final le hicieron un hueco y yo creo que ha aprendido cosas muy interesantes. Pero una cosa es obtener información útil de expertos o formarse en una materia, y otra muy diferente estar todo el día navegando por internet buscando cosas sobre el embarazo y acabar mareado con un montón de información que no siempre resulta de ayuda. Bien, pues vamos a aparcar ese tema y vamos con otro asunto. Antes os hemos dicho que nosotros en estas vacaciones no solemos viajar porque suele estar todo abarrotado de gente, pero después de haber pasado 2 semanas en el hospital y muy atareados en casa, teníamos ganas de salir un poco, entre otras cosas para que la madre de Lele probase el famoso tofu apestoso de Changsha, que ya os dijimos que es uno de sus platos favoritos. Yo tenía muchas ganas de ir al centro porque además ahora prefiero comer menos en cada vez y más a menudo. Y en esa zona hay un montón de puestos en los que picar un poco de todo. Ya sabéis que aquí ahora en los espacios públicos y al aire libre no se controla si la gente lleva mascarilla o no, y hace poco os contamos que su uso no es lo que era. Pero nosotros cuando vamos a lugares muy concurridos nos la solemos poner, y de hecho esta vez también había bastante gente que la llevaba, aunque es probable que esto se deba a que había más gente de fuera y también a que las temperaturas han bajado, lo que hace que la gente tenga más miedo. Nosotros hacía meses que no veíamos a tanta gente reunida en la calle y pudimos comprobar aquello que nos dijeron, de que en ocasiones como esa, en el centro, las conexiones telefónicas colapsan por la cantidad de usuarios que se concentran en tan poco espacio. A nosotros no nos había pasado nunca antes y fue bastante curioso. No podíamos usar el mapa, no podíamos navegar por internet. Aunque había un ambiente muy bueno, estábamos muy contentos de poder salir un poco y divertirnos, y teníamos un montón de cosas con las que entretenernos.
Por cierto, si a vosotros también os gusta esto de hacer montajes con vídeo y música y necesitáis canciones que no os den problemas con el copyright, podéis echar un vistazo a una oferta de Epidemic Sound que os he dejado abajo en la descripción del vídeo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!